Pero bueno, damos gracias al Señor. Bien, el título que le he puesto a la prédica de hoy es Reflejando al Jesús vivo que está en nosotros. Reflejando al Jesús vivo que está en nosotros. La prédica se basa en un solo versículo, que está en Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Mientras lo buscáis, es cierto que para poder situarnos en el escenario de este versículo, tendría que hacer una introducción explicando de dónde viene y a dónde va el resto del contexto, ¿verdad? Pero lo que haré será leer directamente un cuanto, leeré bastante, lo que pueda lo quito, pero no voy a hacer comentarios, porque lo que quiero es que ese texto que yo leo sea el que nos pone dentro del escenario de la situación, y luego nos concentraremos en Hechos 4:13. ¿Quién me lo puede leer? Hechos 4:13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y no conocían que habían estado con Jesús. Bien, ese verso. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. De este texto sacaré 3 puntos, ¿vale? El primero es viendo el denuedo. Explicaremos qué es el denuedo y cómo estaban ellos allí. No estaban tímidamente, estaban como deberíamos estar nosotros muchas veces. El segundo, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. También explicaremos un poquito esto. Y el tercer punto, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Para situarnos, aunque estamos en el 4:13, esto viene ya desde el capítulo 3. Voy a leer desde el capítulo 3, los que puedan seguirlo lo sigan, y los que no puedan seguirlo, que escuchen. ¿Me oís bien desde atrás? Amén. Bien. Entonces, en el capítulo 3 empieza, le han puesto un título, curación de un cojo. La verdad es que no es una curación, eso lo han puesto los hombres. No es una curación porque una curación es cuando tienes una enfermedad, y sin embargo este hombre era paralítico y ya tenía sus años desde nacimiento, no podía andar. Por tanto, eso no es una sanidad, eso es un milagro. Y todavía más milagro que nada más lo sanó, ya saltaba como si fuera un cabrito, un corderito, saltaba que no vea. O sea que milagrosamente incluso aprendió a andar y a saltar y tener el equilibrio. Bien, lea así. Hechos 3, del 1 al 10 y luego continuamos. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. El templo tenía muchas puertas, el que venía de una dirección entraba, el que venía de otra dirección entraba. Esta era la puerta que le llamaban La Hermosa. Precisamente no voy a hablar de por qué le llamaban La Hermosa, pero ciertamente estaba decorada espectacularmente. Y lo ponían allí para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al momento se afirmaron sus pies y sus tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo,
y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que estaba sentado ahí pidiendo limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro, espanto. No es un asombro cualquiera, espanto por lo que había sucedido, algo que se va de su comprensión. A veces, si ahora me acuerdo, cuando Jesús calma el viento y calma el mar en aquella tempestad, esos discípulos que estaban acostumbrados a verse más de una vez la vida en peligro, en medio de tempestades, pero cuando ven a Jesús, cómo reprende al viento y cómo reprende al mar y se quedó todo plano, dice que les entró un temor fuera de lo común, les entró pánico, porque verdaderamente se dieron una vislumbre de quién era el que tenían delante de sí. Amén. Entonces, eso dice, asombrados y espanto por lo que había sucedido. Continúa y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Ya es que había pasado por la puerta de la hermosa y ahora ya estaba dentro del pórtico de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Claro, entonces ahí continúa, porque entonces aprovecha la ocasión para hablarles de Jesús, al que habían matado y Dios resucitó, porque era el Mesías que estaban esperando. Pero el 4, capítulo 4 ya empieza. Estaban ellos hablando al pueblo y vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, para los saduceos es un palo muy gordo, porque ellos eran la élite de los líderes religiosos y ellos no creían que existía la resurrección, como no creían que existían los ángeles y otras cosas más, y ellos estaban simplemente con los primeros libros de Moisés. Entonces decir que Cristo, no es que Cristo resucitó, sino que en Cristo hay resurrección, es tirarles por tierra todo. Y además eran los más importantes. Los sumos sacerdotes y toda esta gente no estaba de los fariseos, estaba de los saduceos, ¿verdad? Los saduceos no es que vinieran de siempre. Antes no existían los saduceos, los fariseos y otros más. Pero cuando fueron deportados y fueron llevados, y allí empezaron a salir sectas, como los fariseos, como diciendo por nuestra culpa, y entonces empezaron a ser tan legalistas que se pasaron al otro extremo, ¿vale? Entonces no te podías en sábado atar los zapatos del pie, a no ser que lo hicieras con una sola mano. O sea, cosas absurdas, ¿eh? Tenías que tener mucho cuidado con comer por si caía yo qué sé, cosas absurdas. Pero bueno, a eso lleva cuando es el hombre el que quiere hacer algo para Dios sin que Dios se lo haya pedido. Luego lo curioso es que lo que Dios te pide no lo haces, como pasó cuando tenían que entrar en la tierra prometida. No quisieron. Dios los había traído ahí a matar. Dios se enfadó y dijo: ahora 40 años en el desierto. Y entonces al día siguiente se levantaron para ir. Y tenían que decir: no, ahora no. O sea, cuando Dios te dice entra, tú dices no. Y cuando Dios te dice ahora ya no, tú dices entra, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, a ver, ¿dónde estaba? Saduceos. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y le echaron mano. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde.
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que se habían convertido a Jesús era de 5.000. Oh, gloria, aleluya. Los saduceos, porque ellos predicaban que no hay resurrección, que eso es la doctrina. Pero los fariseos y los otros es porque está diciendo que Cristo ha resucitado cuando nosotros decimos que no. Dice, nos van a traer después verdaderamente un lío. O sea, que mira por dónde da lo mismo que fuera fariseo, saduceo, sacerdote, sumo sacerdote, guardia del templo, pero todos allí. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniendo en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Oh, aleluya. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de los beneficios hechos a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido Jesús de Nazaret, Amén. a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre en vuestra presencia está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, viendo, este es el versículo, toda la predicación va sobre, porque tampoco tenemos más. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero siguen, porque el contexto, Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Prefiero beber que toser, porque si lo hay todo. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, y es notoria a todos los moradores de Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre de quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ya nació. Pero cuando uno nace ya así, con los años va creciendo, se acentúa más el problema. Porque se desarrolla de otra manera, ¿vale? Entonces, fijaros bien. Esta historia pasó hace casi 2000 años, no fueron 2000 años, pero casi 2000 años, ¿verdad? Sin embargo, el Señor ha querido que esta historia quede ahí. Oh, aleluya, Señor. Esta historia quede ahí. Lucas la puso y es fresca. Es calentita como el pan recién salido del horno. Aleluya. Es de parte del Señor. Amén. Muchas veces, cuando tú recibes una carta, por eso es que tenemos que leer la Biblia. Cuando tú recibes una carta, si no la has abierto, no te enteras.
Pero esta historia es para nosotros para hoy. Han cambiado los tiempos. Ha cambiado la forma de presionar Satanás a la iglesia. Hay una forma, hay muchas formas para atrapar en la trampa a los jóvenes, a los adolescentes, problemas a los matrimonios, 1000 problemas hay. Ha cambiado todo eso, verdaderamente, pero también han cambiado las iglesias. Y estamos hablando de una cosa y bueno, estás hablando de hace 2000 años, perdóname, te estoy hablando de allí para hoy. Amén. O sea, no podemos cambiar la palabra, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Oh, aleluya, amén. Porque si Dios me ha mandado este mensaje a mí hoy, 25 del 10 del 2020, es porque es para mí también, ¿no? Amén. Muchas veces cuando hay algo que no funciona bien, un móvil que no funciona bien, ¿tú qué haces? Lo reinicias, ¿verdad? ¿A dónde te reinicias? Dios te está dando una palabra esta mañana. Dios me ha dado una Amén, palabra. aleluya. Y yo tengo que reiniciarme. Porque tengo ahí donde tengo que reiniciarme. ¿Sabes? Muchas veces el problema que tenemos los cristianos, que ¿nunca os ha pasado? Estar con uno y quieres hablar y el otro está esperando que tú empieces a hablar y tú estás esperando que sea el otro el que empiece a hablar y están todos ahí callados y muchas veces nos pasa. Dice, está esperando que Dios te hable y resulta que Dios te ha hablado. Pero si tú no lo lees, no te enteras de que lo que te ha hablado, que es lo que estamos diciendo. Estamos en una época en que Dios está mandándonos cartas y cartas y cartas y resulta que las tienes todas allí en una papelera sin abrir. Eso es la palabra de Dios. Por tanto, Dios está hablando y quiere que nos reiniciemos. Amén, Señor. Esa palabra es firme. Fijaros bien que cuando el apóstol Juan está allí en la isla de Patmos y el Señor le habla, una de las iglesias a las que le habla había sido, llegó Pablo hacía 30 años. Cuando leéis en Hechos de los Apóstoles cómo se abrió esa iglesia y cómo Pablo y cómo se caracterizó esa iglesia se caracterizó, fue evangelizada e enseñada verdaderamente a manifestar el amor. 30 años después, ya no hablo de 2000 años después, 30 años después la iglesia de Éfeso tenía que resetearse, tenía que reiniciarse, y el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjate, dice, que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, no importa si ya han pasado 2000 años, tienes que analizarte y tienes un original. El Señor mandó a escribir porque quiero que dejen ese original. Amén. Yo te estoy diciendo, investígate para ver cómo tienes. Y si te has salido del plan de Dios en tu vida, en algunas cosas, no del todo, porque por eso estamos aquí también, ¿verdad? Pero uno tiene que analizarse y ¿qué tiene que hacer? Pedir perdón, Señor. Amén. Es culpa mía. Soy yo el que lo ha permitido, soy yo el que se ha dejado, soy yo el que me ha gustado y bueno. Por eso es que, pero también el principio de la iglesia de Pentecostés, quiero deciros, que ya Jesús dijo, no, ya antes había dicho, no os dejaré huérfanos, y ahora estoy yendo al por qué la palabra es real. Porque el mismo Jesús está aquí, su Espíritu. No hay diferencia. El Espíritu habla a la iglesia de Éfeso y el Espíritu está aquí. Amén, aleluya. Yo envejeceré y descansaré. Y el Señor me llevará o me iré con Él si es que viene antes. Amén. Pero el Espíritu no tiene ese problema. Hebreos lo presenta la vida del cristiano como una carrera. Uno ya cuando termina va con el Señor y vienen otros corriendo la carrera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate bien, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Y en otro sitio les dice, por eso te digo, que está aquí el Señor. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Cuando yo leí esto la primera vez, hace ya muchos años, me sorprendió. Y les decía, porque claro, ¿quién, si pudiera, a veces que como viajan en el tiempo, hacia atrás, cualquiera se iría, ay, pues yo me iría a la China, o yo me iría yo no sé dónde, pero uno, ¿cómo me gustaría estar como María? Allí, viajar en el tiempo y sentarme, que me diga Jesús, ¿tú qué haces aquí? Y yo digo, mira, Señor, vengo del futuro porque quiero estar contigo. Bueno, pues el Señor sigue estando aquí y le llega a decir, mira, yo estoy con vosotros. Vosotros creéis que eso es muy bueno, pero os voy a decir una cosa mejor, os conviene que yo me vaya. Porque ahora estoy con vosotros, pero si yo me voy, volveré y estaré en vosotros. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Por eso que, volviendo al texto de Hechos 4, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Bien. Viendo. La palabra viendo, muchas de estas palabras, depende, cuando cambias la versión, otros que han pasado a traducir, tú ten en cuenta de que hay muchas distintas palabras que vienen a decir lo mismo, pero hay algunas que son más agudas. Entonces, la palabra viendo, algunas traducciones dicen percibiendo. Tú sabes eso que puedes ver, que lo notas, que se está dando cuenta. Entonces llega un momento en que tú como cristiano, el apóstol Pablo dice, oye, somos cartas abiertas. Tú no piensas que a lo mejor no te estás viendo o pasas desapercibido, pero Dios no quiere que tú pases desapercibido. Yo soy cristiano, me acuerdo de una trabajando en el hospital de Belviche. Ella no había dicho que era cristiana. Pero lo para. Y viene y te pregunta, oye, ¿tú por qué siempre estás contente y sonriente con la cantidad de problemas, conocían la cantidad de problemas que tenían? Entonces sí, porque Jesús está contigo. Amén. Entonces, ellos vieron. Los demás podían verlo. Vieron el valor, la autoridad, la seguridad, y que veáis que todo eso, sin que tú lo sepas, se puede ver y percibir, lo demás se pueden ver y percibir. Dice, viendo el denuedo. La palabra denuedo, hay versiones que traducen valentía, osadía, atrevimiento. ¿Por qué? Viene la palabra osadía, cuando veis en el texto, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. El denuedo viene de una palabra del griego, paraskia, que significa libertad de habla. Tú muchas veces puedes estar hablando, pero tienes allí a toda esta élite, o tienes al pueblo, o tienes a cualquiera. Entonces, es decir, tenían libertad. ¿Tú hablas con libertad? No siempre hablas con libertad. Y si quieres hablar con este, pero está este, mira, al final te vas y no le dices nada, y tenías que darle el mensaje. ¿Os molesta mucho ahí, Pues está bien. Está bien. Entonces lo que quiero deciros, que significa, la palabra de nuevo, es que hablaban con libertad. Aleluya. No tenían temor. Cristo les había dado una libertad. Viste que Pedro en el patio no tenía libertad, tenía temor. Todo lo contrario a lo que aquí estaban demostrando. ¿Y qué es lo que hacían? Pues ya hemos leído antes, Pedro, ¿qué es lo que hacían? Dar testimonio. Dar testimonio. Yo deseo que el Señor traiga tiempos, pero muchas veces, en parte,
también tenemos nosotros culpa, porque el Señor está con nosotros. ¿Entiendes? Yo una vez oía a un predicador que muchas veces, y aquí que se extraña, y dice, nosotros somos como el bebé en la teta de la madre. Cuando tú quieres, te viene la subida. Si tú buscas, el que me busca me halla. El que tiene sed le da. Y muchas veces, verdaderamente, no provocamos esa subida. Yo quiero de ti, y el Espíritu viene y te da. Somos culpables. Por eso dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve, ¿verdad? Pero sí que es cierto que Pedro, cuando le dice no tengo ni plata ni oro, la fe es demostrable, hermanos. Jesús viene a decir, aunque tengas un poquito de fe, no importa el tiempo, a todos los que crean en mí harán señales y harán prodigios. La fe es demostrable. Como dijo Jesús una vez, porque dice que puedo perdonar pecados, ¿te asustas? A ver, ¿qué es peor? Decirte, perdona pecados que no se puede demostrar, o decirle a este paralítico, levántate y anda. Pues para que sepáis que sí existe eso. Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Entonces nos ha dado también. Pero tenemos que buscar. Tenemos que buscar más del Señor, ¿verdad? También estaban haciendo otra cosa. Ese Pedro que seguía de lejos a Jesús. Ese Pedro que luego en el patio, dice el texto, se sentó con los enemigos de Jesús, haciéndose pasar por ellos y maldiciendo a Jesús. Ahora dice, yo soy discípulo. Aleluya. Yo soy discípulo. Amén. Yo obedezco a Dios, no al hombre. Amén. Podéis hacerme lo que queráis, porque no puedo dejar de decir y de hacer. Lo que dijo Señor. Claro, ellos notaron. En parte yo no sé si conocían, porque eran los que iban con Jesús. Y algo, no sé, entonces ellos, por eso dicen, vemos como ellos verdaderamente ahora no se esconden, ahora no se avergüenzan. Ahora la palabra no miran a ver quién hay por aquí o por allá. Ahora la palabra explica, ahora quieren que todos se enteren. Hablan al pueblo. Ha llegado un momento que aunque no lo dijera y luego lo dijera Pablo tuvo mucho acierto y dirección del Espíritu para abrir el corazón y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Amén. Aleluya. Daban a conocer al Cristo resucitado, al Hijo de Dios, el Mesías que había venido y ellos habían matado, y que en Él, solo en Él, había salvación y perdón de pecados. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, pero si Juan no habló, muchas veces dice, tienes que hablar para saber lo que hay en mí. Bueno, pues yo no sé cómo era, pero lo vieron y vieron el denuedo de Pedro y de Juan. Juan estaba detrás de Pedro con su caso. No, Juan estaba allí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Muchas veces no necesitas hablar para que ellos se den cuenta de quién eres, ¿verdad? Pero fíjate, ya te digo, ahora había una gran diferencia, ¿vale? Se había cumplido lo que Jesús les dijo, ahora estoy con vosotros, pero es necesario porque luego estaré en vosotros. Y también estaban cumpliendo. Y si está escrito, que también para nosotros. Dice, lo que os digo en las tinieblas, es decir, aquí en lo secreto, díganlo a la luz. Y lo que has oído, proclámalo desde las azoteas. ¿Verdad? Tenemos que resetearnos, tenemos que reiniciarnos conforme a la palabra. No te puedes reiniciar o resetear con cualquier otra cosa o con cualquier otra cosa que te digan, ¿verdad? Es conforme a la palabra. Dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. En la traducción Nuevo Testamento Viviente dice que eran sin preparación, no que fueran incultos, todos los judíos sabían leer.
pero no habían estudiado esas leyes, ni habían estudiado otras cosas, no tenían esa preparación. Los que, es decir, no eran, ellos eran más oidores, pero es que ahora estaban siendo maestros. Y estaban enseñándole a los líderes, a los sumos sacerdotes. Amén. Y no tenían preparación para ello. Porque esta gente sin letras y del vulgo son los que escuchaban y estaban callados. Y cuando venía un fariseo, hablaban y escuchaban. Y cuando venía un saduceo, hablaban y escuchaban. Y cuando se picaban y se encontraban entre ellos y cada uno quería demostrarle al otro y al pueblo que ellos tenían la verdad, ellos escuchaban y luego decidían. Pero no eran maestros. Ninguno se atrevía si no se atrevían ni los fariseos a discutirle a los saduceos. Y los saduceos, según qué cosa, los fariseos, imagínate, unos sin letras y del vulgo. Porque además los toreaban, porque tenían la costumbre de torcer la palabra de Dios conforme a lo que ellos querían. Por eso es que Jesús les está corrigiendo. No es que ellos dicen, no, ellos cuentan mentiras, no, ellos tuercen la verdad. Para lo que a ellos les interesa. Entonces resulta que, claro, estos eran del vulgo, sin letras, ¿verdad? Pero ahora de repente han pasado a ser maestros. Pero es curioso, hermano. ¿Quién es maestro? Ellos son sin letras y del vulgo. Oh, santo, aleluya. Pero sin embargo, ellos eran doctores de Cristo Jesús. Amén, sí, Señor. Amén, aleluya. Y los sin letra y sin conocimiento del Mesías que estaba en la palabra, eran ellos. Ellos, que decían sin letras y del vulgo, eran los doctores de Jesús. Amén. Los maestros de Jesús. Señor, aleluya. ¿Verdad? Como Jesús tuvo que decirle en una ocasión a los saduceos, vosotros que vienen de maestros, desconocéis las Escrituras y desconocéis el poder de Dios, porque no entendían cómo pudiera ser el tema de la resurrección, ¿verdad? Entonces, te das cuenta, ¿eh? Entonces, por eso que no entendían. Estaban atónitos. Cuando dice la palabra, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿verdad? Se maravillaban. La palabra maravillaba, que hemos leído, que está todo eso en el mismo versículo, que ya es el tercer punto. Se maravillaban y reconocían. Se maravillaban, en el me ha dejado atónito, tocado. Van a pasar 10 años y todavía voy a estar atónito y tocado. Es un continuo, es un para siempre. Estoy maravillado y no me puedo desmaravillar porque no acabo de entender cómo esto puede haber sido, ¿verdad? Era algo maravilloso, ¿verdad? También te voy a decir que pero es igual, te das cuenta que estaban maravillados. Dice también la palabra, reconocían el milagro. No podían rebatirle, porque lo que decían era verdad. Maravillado significa que hace falta a Dios para que te conviertas. Amén. No te va a convertir. Hoy día te va a encontrar con gente que aunque le presentaras un milagro. Yo me encontré en Argentina personas que se habían hecho campañas con Anacóndida, habían recibido sanidad de cánceres así, pum, de golpe, ir al día siguiente y ya no tener el punto dentro. Habían recibido, y yo les digo, ¿y qué? ¿Dónde te reúnen? No, ha pasado tantos años. Dice, ya sé que tengo que hacerlo, pero no. Entonces tú no eres un convertido, tú eres un convencido. Esos convencidos son los peores. Porque como no se han convertido, si cuando se convierten, dice, es como que ya no necesitas ir a buscar más agua. Porque la agua verdadera, la pura, la limpia, es Cristo, ya la tienes.
Ya no necesitarás ir a buscar agua. Pero el que está convencido pero no convertido es una persona que sabe, que cree. ¿Pero en qué cree? Tú sabes las tiendas que hay de satanudos, las tiendas que hay de imágenes para todo. Si tienes un problema familiar, si tienes un problema de amores. ¿Por qué? Porque están convencidos pero no convertidos. Y buscan por todos lados. ¿No? Entonces, resulta que ellos se maravillaban, es decir, Dios ya había hecho lo que tenían que hacer y reconocían. Os vamos a encontrar gente, incluso gente que puede haberse bautizado. Ojo, ser bautizado no significa haberse convertido. Hay otra persona que se maravillaba. Cuando Felipe llega el diácono Felipe, y evangelista, llega a Samaria, resulta que allí empieza a hablar de Jesús. Es que lo que hablaban eran doctores en Jesús. ¿De qué hablaban? De Jesús. ¿Cómo lo leemos? Hablaban de Jesús. Pero entonces había un mago que los tenía engañados, como que era poder y todo eso. Y cuando vio las cosas que hacía Felipe, estaba, dice el texto, maravillado, atónito. No salía de su asombro, no se apartaba de ellos. Hicieran lo que hicieran, estaba con los ojos así. A ese tendrían que haberle puesto colillo porque se le tendría que haber secado los ojos. Iba donde iba él, iba todo él. Y se bautizó porque todos se bautizaron, ¿verdad? Y se bautizó también con ellos. Pero ¿qué pasó? El pueblo estaba gozoso, lleno de alegría. Cuando llega Pedro y Juan de nuevo allí. Oye, véndeme, dame el poder yo también de dar el Espíritu Santo. Se había bautizado. Pedro le dice, dentro de ti hay tinieblas. La luz de Cristo, que se presenta al principio del Evangelio como luz, no ha entrado. Y en ellos no había entrado. Y a veces uno se extraña cuando uno lee por primera vez el Evangelio, ostras, este Jesús le ha dicho a los líderes, vosotros sois hijos del diablo, madre mía. A veces nos suena y cuando vas al Apocalipsis y sus piernas son como grandes y chapas a sus enemigos, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Entonces, sí, se maravillaron. Por eso es que reconocieron. Porque este Simón el Mago también reconoció, todo eso era verdad. Lo reconoció, pero no se convirtió. ¿De acuerdo? Por eso es que estos hablaron. No podemos dejar de hablar, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. A pesar de que haya hijos del diablo, que no importa porque son enemigos sí o sí. Pero se convirtieron 5.000 hombres. Oh, gloria, aleluya, Señor. Se convirtieron 5.000 hombres sin contar lo demás que había por allí del pueblo. Y eso es lo que cuenta, y eso es lo importante. Sí, Señor, aleluya. Ellos eran doctores de Jesús. Podían hablar de él, lo habían visto, lo habían oído. Si tú no lo haces, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Solamente la Iglesia conoce y puede hacer eso. Por eso que tenemos, ellos conocían a Jesús. ¿Por qué podían hablar de Jesús? Ellos conocían a Jesús. Ellos cuando hablaban enseñaban de Jesús. ¿Conocemos nosotros? Ellos se pasaban las 24 horas con Jesús. Pues, yo no puedo. Perdón, el apóstol Pablo tampoco oraba las 24 horas, pero da a entender que en espíritu tú puedes estar durmiendo y estar conectado con nosotros. Amén. Tú puedes ir en el tren lleno de gente así abarrotada o no, la verdad, y sin embargo estar en comunión con el Señor. Ellos aprendieron de Jesús porque andaban con Jesús, vivían con Jesús, se movían con Jesús. Pero otra cosa,
aprendieron la enseñanza por la palabra. ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús? Ahora, ¿cuánto tiempo pasas con la palabra de Jesús? Cuando hablamos, ¿tenemos conocimiento suficiente? Cuando alguien te venga a rebatir, que diga, vea, te vea. Porque Dios a los que hacen así da testimonio también con ellos. Yo me acuerdo una vez en la iglesia del otro lado, vino un satanista, se había bautizado como satánicos y todo eso. Y no venía como un cualquiera, venía como un ángel. Quería hablar conmigo. Y me dice, estando allí en un cuartito del fondo, que abre la palabra y lee lo primero que encuentre. Abro la palabra, digo, ahora ábrela tú. No sé qué es lo que leyó, pues puso blanco. Te lo prometo. Se puso blanco. Se quedó y ahí lo dejé. Tienen a veces, se me dio, a pelear tus fuerzas, a echarte un pulso. Como aquel demonio dice, ¿por qué nosotros no pudimos? Por vuestra falta de fe. ¿Verdad? El caso es que ellos estaban ahí. Y aunque ha pasado 2000 años, el Señor te sigue diciendo, mira a ver, recíclate, reiníciate, porque en el origen está mi plan. Y arrepiéntete. Porque el Señor quiere. Y te voy a decir una cosa. Ellos llenaron el imperio romano de Cristo. El resultado fue muy grande. Porque solo tenían un tema de conversación. Solo tenían un tema de predicación. Y este era Jesús. Dice, con lo que os he dicho de Felipe, dice, a ver si lo encuentro por aquí. Cuando, después de la muerte de Esteban, Hechos 8, 4 y 5, dice, mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Felipe llegó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Aleluya. Conocía bien su persona. Aleluya. Conocía bien la enseñanza. Por eso es que tenemos que reciclarnos. Claro, ellos no tenían otra cosa, yo reconozco. Que tenemos que despojarnos. Dice, despójate. Si quieres correr bien la carrera, dice, despójate del pecado que te asedia, que te como esas bolas que ponían en los presos. Pero muchas veces cuesta, porque lo que te tienes que despojar te gusta. Ese es el problema. Pero el Señor te promete. Dice, mira, a ver, despójate, arrepiéntete y ven. Y echemos cuenta. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo un plan. Si tú me obedeces, tú vas a ver la bendición de Dios. Eso es lo que les explica en las cartas. Amén. Tú vas a ver la bendición de Dios. Sí, Señor. Por eso Jesús en su enseñanza no se puede servir a dos servicios. Y yo sí se puede. Yo hago cosas que el Señor no quiere, por tanto estoy sirviendo al enemigo y por otra parte vengo y sirvo al Señor. Pero es que Jesús no dice eso, claro que puedes. Pero dice, antes o después, al que más amas, al que más le tira, va a ganar terreno y al final te apartará del otro. Ha dicho no, pero tú tienes que tener cuidado de entrada. Libérate y pon a Cristo. Es cierto que carecemos una y otra vez, pero verdaderamente el Señor quiere. Cuando Pablo está hablando a Timoteo y a Tito acerca de los que quieren servir al Señor con cargos o de alguna forma en la iglesia, dice, si hay alguien que anhela, que lo quiere, no es suficiente. Esta persona tiene que revisar su vida. Esta persona tiene que reiniciarse. Esta persona tiene que
ser de buen testimonio. Porque si se pone a una persona que no es de buen testimonio, va a ser un insulto para Cristo. Va a hacer mucho mal en la iglesia. Por eso es que si queremos verdaderamente, tenemos que tomar esta palabra y vivirla. Todos ellos, unos se fueron para aquí y otros se fueron para otro lado. ¿Verdad? Por eso yo quería compartir con vosotros, porque soy el primero que siento que yo no estoy dándole todo lo que el Señor quiere. Ni todo y a veces muy poco. ¿Verdad? No te digo que ahora te metas y que yo tengo que trabajar, tengo mi familia, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Te voy a dar un consejo. Igual tienes 20 cosas que cambiar. No quieres hacerlas todas a la vez. Tienes un problema, una adicción o cualquier cosa que te quita el tiempo de estar con Jesús, concéntrate en eso. Porque las cosas no cambian así. Ya no voy a hacer esto nunca más, mentira. Eso es algo que tienes que ganarlo poco a poco, hasta que tienes victoria. Cuando tengas victoria, anclala en Cristo y vete por otra. Y yo te digo que en un tiempo determinado, ni tú te conocerás. Irás al espejo, como dice Pablo, irás al espejo, te mirarás y verás a Cristo. Oh, gloria. ¿Qué es lo que veían cuando miraban a ellos? A Cristo. Veían a Cristo, ¿verdad? Qué maravilla. Por eso que esto es un reto, la palabra de Dios nos reta, ¿verdad? Porque tiene planes y no te lo hace para dejarte solo ante el peligro, como la película esa, que es solo ante el peligro. Bueno, es de antes de que yo naciera, creo, pero bueno. Solo ante el peligro. Pero, porque dice, yo estaré contigo. Y cuando le dicen, tú, ¿con qué haces esto? Podría haber dicho, es que el Cristo que vosotros matasteis está vivo dentro de mí. Amén. Y Él Aleluya. es el que lo hace a través de mí. Amén. Por eso que, hermanos, tenemos un reto, pero tenemos una ilusión. Sí, Señor. ¿Tú crees que era más feliz Pedro del patio? Que luego lloraba amargamente porque estaba... Es decir, lloró tan amargamente. ¿Cuántas veces lloramos nosotros en nuestra vida amargamente por cosas que hemos hecho y le pedimos perdón y volvemos a caer? ¿O era más feliz, aun jugándose su vida, Pedro y Juan en aquel momento? ¿Quién es más feliz? ¿Tú quieres ser feliz? Pues atrévete. Este es el reto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén.